Se sabe, las mañaneras son una completa farsa. Le sirvieron a López Obrador para lanzar cientos de mentiras y ya le diremos el número. A Claudia le sirven para darle espacio a los paleros que ya hasta hacen negocio con ella y por ella. No han servido. La popularidad de la científica cae, hay decepción de los ciudadanos, según el propio INEGI. Bueno, hasta tuvieron que revivir a Liz Vilchis, que enfrenta conflicto de intereses y costó una millonada su trabajo en el gobierno. Eso sí, siguen los acosos contra la prensa, mientras el circo de la mañanera espera su pista de payasos y bufones. La mañanera es la conferencia de prensa diaria instaurada por Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno en diciembre del 2018 y que también la hizo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se sabe, quiere marcar agenda. Concebido originalmente como un ejercicio de transparencia y comunicación directa con la ciudadanía, se convirtió en el principal instrumento de propaganda política y el control narrativo de la autodenominada Cuarta Transformación. La conferencia funciona como un espacio donde el presidente, ahora Claudia, marca la agenda mediática, responde a sus críticos, difunde cifras supuestamente oficiales, muchas veces sin sustento verificable y refuerza el discurso de polarización entre el pueblo y los adversarios. Y le sirvió a López Obrador para lanzar miles de mentiras durante 6 años. De acuerdo con el seguimiento realizado por SPIN, Taller de Comunicación Política y SEO, Andrés Manuel López Obrador había superado las 100,000 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables en sus conferencias matutinas hasta finales del 2023. En sus discursos, el presidente ha insistido en haber cumplido casi todos sus 100 compromisos de gobierno, lo cual contrasta con la realidad documentada. Prometió garantizar salud universal, pero el Seguro Popular fue desmantelado, el INSABI fracasó y el IMSS Bienestar simplemente no ha resuelto el desabasto. Aseguró que no habría gasolinazos, pero la gasolina magna subió de 19.15 pesos en 2018 a más de 22 pesos en 2024. También sostuvo que mantendría las estancias infantiles y fortalecería los CENDI, aunque los eliminó, y que 100 universidades Benito Juárez estarían en operación desde 2019, aunque varias no cuentan con campus reales ni matrícula comprobada. Las mañaneras han sido el escenario principal de esa narrativa contradictoria, una mezcla de propaganda, datos parciales y afirmaciones imposibles de verificar, todo basado en la repetición discursiva antes que en la evidencia, donde la verdad se diluye entre la narrativa oficial y los hechos comprobables. Y Claudia Sheinbaum y la científica y la presidenta con A, pues sus frases ya las conocemos. Presenta tu denuncia, no tengo información de eso. Fue Calderón y esa pregunta es una falta de respeto. Así contesta en ese supuesto diálogo circular. Pero hay un detalle. Presidencia de México se ha dedicado a consentir paleros. Según un análisis de Animal Político, durante julio del 2025, las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum mostraron un marcado sesgo en favor de los medios afines al gobierno. De los 155 turnos de preguntas registrados en las 23 mañaneras del mes, 75, el 48.3%, fueron otorgados a comunicadores y medios declaradamente progubernamentales como Noticiero en Redes, Revista Contralínea, Hidalgo News, Sonora Power y Lor Molécula. La cifra representó un incremento de 9 puntos porcentuales respecto a junio y consolida un patrón de favoritismo en la asignación de espacios a voces alineadas en la narrativa oficial. En contraste, medios críticos como Reforma o Proceso apenas lograron participar de manera esporádica, a pesar de los lineamientos que prometían pluralidad informativa. Desde el inicio de su administración, el 1 de octubre del 2024 hasta el 31 de julio del 2025, se han realizado 207 mañaneras, en la que los medios cercanos al oficialismo han intervenido 538 ocasiones de 1,370 posibles, es decir, casi 4 de cada 10 preguntas. Entre los más beneficiados figuran el diario Basta, el Heraldo de México y Grupo Gili, todos con contratos de publicidad oficial en la administración anterior. Mientras tanto, medios independientes como El Universal, 14 participaciones y Reforma 9, continúan relegados. Además, las mañaneras de Claudia Sheinbaum han estado marcadas por afirmaciones imprecisas o falsas. Por ejemplo, en julio, la mandataria aseguró que el Tren Maya era rentable, pese a que la empresa militar a cargo reportó pérdidas por 1,185 millones de pesos en el primer trimestre del año. También afirmó un ahorro de 300,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuando la Auditoría Superior de la Federación calculó un costo de cancelación superior a 113,000 millones de pesos. Es Morena, es Claudia, y tenía que seguir los pasos del jefe, los pasos del patrón.
Pero escuche esto, hasta los paleros ya están haciendo negocio allá adentro, en la mañanera. Según una investigación de Latinus, testimonios y documentos oficiales revelan que algunos de estos comunicadores cobran por formular preguntas durante las conferencias matutinas, actuando como intermediarios con tarifas específicas. Se sabe que lo hace Lord Molécula. Un caso emblemático es el del influencer Omar Alejandro Niño Pérez, quien facturó 174,000 pesos a la Asociación de Pequeños Propietarios Cañeros por llevar a la mañanera un tema supuestamente relacionado con la crisis azucarera de la Huasteca Potosina. Sin embargo, el discurso presentado ante la presidenta no reflejó las demandas reales del gremio, sino un guión político previamente acordado con el oficialismo. En esta red también figura Carlos Charlie Domínguez Ramírez, socio de Niño Pérez, en ON Noticias, quien aparece frente al micrófono en Palacio Nacional para realizar las preguntas a modo que sus clientes pagan. Los cañeros denunciaron que fueron engañados y manipulados con fines partidistas, por lo que cancelaron de inmediato el contrato. Este esquema se repite con diversos temas, preguntas sobre asuntos locales, irrelevantes o fuera de contexto nacional, son utilizados para distraer la atención de problemas mayores como la inseguridad o las reformas estructurales. Aunque los lineamientos de presidencia prohíben explícitamente este tipo de gestiones privadas, la práctica continúa y seguro Jesús Ramírez lo sabe o se beneficia, eso no lo sabemos. A ver, y no es para menos que la función del circo debe continuar a como de lugar. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha decepcionado a los ciudadanos y se desinfla su aprobación, y hay datos oficiales. Vamos a verlos. Entre 2024 y 2025, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, de INEGI, reveló un marcado deterioro en la confianza ciudadana hacia el gobierno federal y estatal. En un solo año, la proporción de personas que declararon tener mucha confianza en el gobierno federal cayó de 18.4% en septiembre del 2024 a 13.3% en septiembre del 2025, mientras que quienes manifestaron algo de confianza se mantuvieron alrededor del 48%. En contraste, la mucha desconfianza aumentó de 14.8% a 16.6% y lo algo de desconfianza subió a 21%. A nivel estatal, la confianza también se desplomó. Ya casi no tienen confianza en el gobierno, lo que refleja un desgaste sostenido en la percepción de legitimidad y eficacia gubernamental. Sheinbaum ha perdido 9 puntos de popularidad en lo que va del año. Inició con un nivel de respaldo ciudadano de 81% y solo 15% de desaprobación. Sin embargo, al transcurrir los meses, bajó a 70%, mientras que el rechazo ciudadano se duplicó hasta 30%, de acuerdo con El Financiero. La tendencia muestra un desgaste constante mes a mes, con caídas consecutivas desde mayo, cuando la aprobación comenzó a descender de 77 a 70 en octubre. Es decir, las encuestas son finalmente engañosas. Y por eso están desesperados, al grado de que tuvieron que revivir a Liz Vilchis, la encargada de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, quien ahora supuestamente ya es reportera de SDP Noticias y tendrá un programa con otros aplaudidores del régimen. La pregunta es, ¿cuánto nos costó el trabajo de esta señorita cuando estuvo en presidencia? Que no supiera leer nos salió muy caro. Elizabeth García Vilchis, una de las figuras más polémicas y pintorescas de la llamada Cuarta Transformación. Dejó su cargo tras más de 3 años al frente de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, creada en junio del 2021 por López Obrador para supuestamente exhibir noticias falsas en los medios. Sin embargo, su participación se volvió célebre no por la precisión informativa, sino por sus errores de lectura, declaraciones imprecisas y confusiones constantes, al punto de que el propio presidente reconoció públicamente su falta de habilidad para leer. A lo largo de su gestión cometió varios desaciertos, como confundir medios de comunicación y difundir datos falsos sobre periodistas y notas verificadas. ¿Cuánto nos costó? De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, García Vilchis percibió 2,885,000 pesos de 2021 a 2024, con un sueldo neto que pasó de 423,000 pesos anuales en su primer año a 943,000 en 2023, además de gratificaciones desproporcionadas que multiplicaban su salario base. Y vea usted la farsa de su regreso, la presidenta Cona, la científica, actuando muy mal para dar la palabra a Liz Vilchis, a quien no reconoció, según ella. Vamos a ver allá atrás. A ver la compañera que no pregunta. Buenos días, presidenta Liz Vilchis, para SDP Noticias. Liz, no te reconocí. Sí, señor. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ahora de este lado de la... Ahora estoy de este lado, haciendo periodismo.
Solo que la señorita que no sabe leer tiene un pequeño detallito. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exfuncionarios deben esperar 10 años antes de trabajar en sectores donde tuvieron información privilegiada. Entonces, Liz Vilchis está violando la ley al regresar a la mañanera como supuesta reportera de SDP Noticias. ¿Trágico? Pues más o menos. Lo trágico es que el régimen acose periodistas y México sea un país muy peligroso para ejercer la profesión. Artículo 19. México y Centroamérica denunció un aumento preocupante del uso del marco legal como herramienta de censura contra periodistas y medios de comunicación en el país. Solo entre enero y julio de este año 2025 se han documentado 51 casos de acoso judicial, lo que equivale a un nuevo proceso cada 4 días. Entre los principales índices internacionales sobre libertad de prensa, México se ubica en una de las posiciones más críticas. Por ejemplo, ocupa el puesto 124 de 180 países en el Reporters Without Borders, The World Press Freedom Index de 2025. Además, según Committee to Protect Journalists y otras organizaciones, México es el país más peligroso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo. Presidenta, le queremos preguntar algo. ¿De qué sirve una mañanera que presume transparencia si el 48% de las preguntas proviene de medios afines al gobierno y algunos hasta cobran por preguntar, sus paleros? ¿Cómo puede usted, Presidenta Claudia, hablar de credibilidad y rendición de cuentas cuando repite los mismos errores de su antecesor al difundir datos falsos sobre el Tren Maya y el aeropuerto de Texcoco? ¿Qué clase de diálogo circular es aquel, Presidenta, donde los críticos no tienen voz y los paleros hasta hacen negocio con el micrófono presidencial? ¿Usted lo sabía o se hace? Presidenta, ¿por qué el gobierno revive a figuras como Elizabeth García Vilchis, que costó casi 3 millones de pesos al erario y ahora viola la ley al volver como supuesta reportera, mientras México se hunde en el lugar 124 de 180 países en libertad de prensa? Si las mañaneras eran para combatir la desinformación, ¿cómo explicar que el expresidente López Obrador haya acumulado más de 100,000 afirmaciones falsas y que su heredera, usted, siga en el mismo camino? Presidenta, ¿no es una contradicción que el gobierno que se dice de la verdad y del pueblo acuse a periodistas críticos mientras tolera un sistema donde los comunicadores pagados dictan la narrativa nacional? Eso les gusta. Y así es como no termina la función. El telón baja todos los días entre aplausos comprados, preguntas a modo y un público cada vez más vacío. Las mañaneras ya no informan, entretienen, ya no aclaran, confunden. Son el teatro matutino de la autocomplacencia, donde la verdad es opcional y el guión siempre termina igual, con la presidenta regañando a los periodistas, justificando el caos y repartiendo culpas al pasado. Seguramente Calderón también pregunta en la mañanera. Una tragicomedia financiada con dinero público, montada cada día para convencernos de que el país va bien, aunque afuera las cifras, los precios y la violencia digan lo contrario. Y mientras los paleros cobran factura, los verdaderos reporteros pagan el precio. México, el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo, se levanta cada mañana con un micrófono oficial dictando una supuesta verdad desde Palacio y tiene como invitada a Liz Vilchis. Pero la realidad no necesita permiso para hablar, porque aunque intenten taparla con discursos, tómbolas o sonrisas ensayadas, la farsa de las mañaneras se cae sola, a las 9 en punto, en vivo y a todo color.